Buenos días para todos ustedes, hermanos, en el Señor. Hoy nos encontramos en este martes, ya 10 de mayo del 2022. Estamos en la cuarta semana de Pascua y queremos encontrarnos hoy con Dios, con el Señor. Esperamos que este mensaje llegue a todos los corazones y que el Señor, permitan que el Señor haga su obra en ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se los he dicho, y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo la conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio y la palabra de Dios es algo extraordinario y algo hermoso. Ya habíamos hablado en el Evangelio anterior que Jesús dice que sus ovejas lo conocen y que como las ovejas lo conocen, pues ellas ya saben, en realidad conocen la voz de su pastor. Y aquí le reclama, los fariseos le dicen que por favor, que hasta cuándo lo van a tener, que le digan por favor que si él es el Hijo de Dios. Y entonces él les dice, y los signos que han visto, ustedes no quieren creer en lo que han visto, ¿sí? Y aquí hay algo bien interesante. Dice: las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. El que es oveja de Cristo sigue a Cristo. Así claramente. El que, el que no obedece a Cristo y el que no escucha la voz de Cristo y cierra totalmente su corazón, pues no es de Cristo. Así de claro es el Señor. Tenemos que aprender a escuchar un poco más al Señor. Yo sé que los ruidos del mundo y el ruido de tantas situaciones que son adversas en muchas dificultades que se presentan en nuestros hogares, pues a veces nos abruman, ¿no? Son como ese relato que se da en el lago de Galilea cuando Jesús va en la barca, ¿no? Y dice que el lago las aguas estaban encrespadas y querían tumbar la barca. Eso es lo mismo, son las dificultades del diario vivir, del día a día, pero lastimosamente esas preocupaciones son mucho más grandes que nuestra fe en Cristo. Puede mucho más de pronto la enfermedad, puede mucho más la necesidad, puede mucho más la falta de empleo
y la angustia y tantas preocupaciones y desconfiamos de nuestro Señor, totalmente. Y aquí lo dice claramente, dice, mis ovejas me escuchan, yo las escucho a ellas. Porque aquí dice el Señor que nos escucha a todos. La pregunta es, ¿cómo yo me acerco al Señor? ¿De qué manera me acerco yo al Señor a pedirle algo en particular? De pronto no se lo pido de una manera humilde y noble, o de pronto, ¿será que el Señor ve que es algo que de pronto puede causar, sí, dificultades dentro del hogar, pero no es lo que conviene? De pronto nos puede estar dando una lección de vida con algunas situaciones, de pronto quiere someter nuestro orgullo, nuestra soberbia, de pronto quiere someter muchas otras cosas más que hay en nuestras vidas, ¿sí? He conocido algunos casos en particular donde algunas personas son muy orgullosas para someterse al trabajo o a la autoridad de otra, ¿sí? Y terminan consiguiendo un trabajo, pero muy fácilmente lo dejan, ¿no? Lo abandonan porque se someten a la autoridad de otro y ellos dicen que no se van a someter a esa autoridad y comienzan a pasar muchas necesidades, comienzan a no tener plata para el arriendo, para la alimentación y muchas otras cosas más, ¿no? Y a veces, pues yo creo que el Señor a veces permite que esas cosas pasen para darnos una lección de vida, ¿no? Para matar ese orgullo o esa soberbia que puede haber en nuestros corazones. Eso puede pasar, ¿no? Y ese ejemplo pueden haber cualquier cantidad de ejemplos, ¿sí? Acerquémonos al Señor. Pidámosle a Él que nos dé la capacidad ante todo en medio de estas situaciones y estas preocupaciones que nos aquejan a todos por nuestra patria Colombia, para que el Señor nos dé la capacidad de entender y comprender en realidad desde la verdad lo que tenemos que hacer. Sigo insistiendo en que no se deben de condenar a las instituciones. Seguiré insistiendo por este canal en eso, en que reflexionemos un poco en este caminar. Piensen solamente en que cuando Jesús decidió crear nuestra Iglesia Católica y escogió esos 12 hombres que fueron sus 12 apóstoles, sus discípulos primero y después sus apóstoles, entre ellos hubo uno que lo traicionó, otro que no creyó y otro que lo negó. Entre esos 12, Judas lo traiciona, Pedro lo niega y Tomás no cree en él. Si el Señor, habiendo escogido estos 12 hombres, y no hablar de los demás, pues los hijos de Zebedeo que querían de estar en el primer puesto, y hablar de Tomás, que era recaudador de impuestos. Entonces, si vemos estos 12 hombres, ¿sí? Estos 12 hombres que buscaron, que el Señor los buscó y formó una institución como la Iglesia en sus orígenes, y no eran hombres perfectos. ¿Por qué creemos nosotros que las instituciones hoy en día van a ser perfectas? Ninguna es perfecta. Pero sí podemos luchar en que puedan mejorar y que puedan cambiar. Y eso se hace desde reconocer la falla y el error. No, y lo vimos, ¿no? Lo vimos después, estos hombres. Tomás dice, Señor mío y Dios mío, reconoce al ver ya al Señor y reconoce su error y sale adelante. Después Pedro se encuentra con
con el Señor y el Señor le pregunta que si lo ama y 3 veces se lo pregunta y él le dice que lo ama y que lo quiere, que sí. Entonces vemos también cómo estos hombres dentro de esta institución, dentro de este colegio apostólico, reconocen sus fallas. Y no significa que no se pueden haber vuelto a equivocar, se equivocaron. Los Hechos de los Apóstoles dicen que en algún momento se llenaron de ira, que actuaron no de la manera que ellos pensaban, como Dios quería que se portaran, ¿no? Y hicieran las cosas. Entonces, esto nos puede servir como ejemplo para no generalizar dentro de las instituciones. Dentro de la policía hay miles de hombres que son buenas personas, que por vocación se metieron a la policía y sirven a la ciudadanía. Conozco muchos en infancia y adolescencia, ayudando a familias en cuadrantes, en fin. Conozco miles de soldados también que cuidan hidroeléctricas, cuidan potabilizadoras de agua, cuidan nuestras empresas principales, nos cuidan a nosotros de noche. Muchos hombres. Yo sé que sucedieron cosas terribles y que muchos hombres dentro de las instituciones se fueron equivocando. Pasó dentro de la Iglesia Católica, ha pasado dentro de la Iglesia Protestante, pero no son todos. No son todos. El Señor nos lo mostró desde su colegio apostólico y sigue sucediendo. Hay cientos de personas que hacen las cosas bien hechas dentro de la administración pública, en las gobernaciones, en las alcaldías. Hay cientos de médicos y enfermeras que lo hacen bien. Hay algunos que se equivocan. Por eso no podemos generalizar las acciones de los demás. Actuemos en misericordia, porque nosotros mismos estamos sujetos a las fallas de todos los días. Y si yo estoy sujeto a las fallas de todos los días, ¿por qué yo le quiero exigir al otro que sea perfecto? Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es un acto de soberbia. El único perfecto es Cristo, el único perfecto es Dios. De resto, todos nosotros, llenos de fragilidades y de cosas que no son buenas, pues terminamos fallando. Y seguiré insistiendo en este tema, porque hemos dejado nuestras instituciones solas, las hemos condenado totalmente, ¿sí? Como hay buenos jueces, hay algunos que no lo hacen bien. Como hay buenos magistrados, hay algunos que no lo hacen bien. Me acuerdo cuando votaron el tema del aborto, eran nueve magistrados, de los cuales 5 votaron a favor del aborto y 4 no estuvieron de acuerdo. Entonces, habían 4 que querían hacer las cosas bien. Y esos ejemplos hay muchos, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, los invito a que reflexionemos un poquito en la parte del Estado, del gobierno, de estas cosas, que todas las cosas no son malas, no generalicemos. Porque en nuestras casas también, pues, han habido hijos buenos, como han habido hijos que no son malos, que son malos. Y han habido buenos papás como malos papás. Entonces no generalicemos. Seamos misericordiosos. El Señor nos dice, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con ustedes. ¿Sí? Dejo un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo los amo. Queridos hermanos, solamente es una reflexión. ¿Sí? Una reflexión dentro de este canal. Este canal en YouTube, Edwin Andrés López. Los invito a que nos sigan, a que se suscriban y que le den like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Seguimos orando por la paz en Ucrania, por la paz en Colombia y en todos los territorios. Niños, mujeres, ancianos y hombres de buena voluntad que sirven al Señor. Oramos por nuestro Papa Francisco, por su salud y por todos los que evangelizan y que sin pena sirven al Señor. ¿Sí? Oremos por todos los funcionarios públicos, policías y militares que hacen las cosas bien, porque ellos se merecen nuestras oraciones también. Y por los que no, también se merecen nuestras oraciones para que se encuentren con el Señor y el Señor los ayude en su conversión. Que tengan un bonito día en el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja por siempre.